Muy bien, sin más preámbulo, le vamos a dar inicio a esta charla que se titula Sistema Inmune, PCR y vacunas. ¿Qué son y cómo funcionan? Esta es una charla que va a estar más bien enfocada a un conocimiento mucho más básico para gente que quizás no sabe nada de biología y que quiere empezar a saber cómo es que realmente funcionan estas cosas. Entonces podemos empezar hablando de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene distintas partes, como nuestras manos, nuestra cabeza, nuestros pulmones, nuestro corazón, y todos trabajan al unísono. Por eso pongo también esta imagen aquí, que son personas trabajando, que están labrando la tierra, por ejemplo, y que podemos ver que hay algunos que están con la picota, entonces nuestras partes del cuerpo también interactúan entre sí. Tenemos nuestros ojos que ven, nuestro corazón que bombea sangre. Y nuestras partes también del cuerpo se componen de partes más pequeñas. Por ejemplo, nuestra mano se compone de músculos, de tendones, tiene nervios, por ejemplo. Entonces ya podemos ver que entre ellas mismas también van interactuando entre sí. Por ejemplo, nuestros músculos que tenemos aquí que podemos ver hacen este movimiento. Los tendones nos ayudan a mantenerlos firmes. Las venas los irrigan y les llevan la sangre. Y así vamos viendo. Y a su vez, también nuestras partes como esto pasan a ser también compuestas por distintas partes aún más pequeñas que son, por ejemplo, las células. Aquí podemos ver, por ejemplo, un corte transversal a un músculo, que es como que nosotros pescáramos aquí el brazo y lo cortáramos así, o como cuando usted corta en la cocina la carne, por ejemplo, y ahí puede ver que existe, claro, estas distintas cosas cuando lo mira al microscopio. Y también, por ejemplo, nuestra piel. Nuestra piel tiene distintos tipos de células, por ejemplo, como los queratinocitos que se ven ahí en morado, por ejemplo, y tienen la piel, que es la queratina, que se ve más arriba en rosadito. Y podemos ver que tenemos muchos tipos de células distintas y todas ellas interactúan entre sí para mantenernos con vida, para mantenernos sanos. Y la información para todas estas proteínas, o sea, para todas estas células que van funcionando y que también tienen sus partes internas, que son las proteínas, estas proteínas, por ejemplo, son las que hacen las distintas funciones. Por ejemplo, la hemoglobina transporta el oxígeno en la sangre. Tenemos enzimas, que son las que degradan, por ejemplo, ciertos compuestos. Por ejemplo, en este caso tenemos un ejemplo de la amilasa, que el almidón es el azúcar que está, por ejemplo, en los distintos vegetales. Y cuando le agregamos esta amilasa salival, se convierten en azúcares más pequeños que podemos procesar más fácil, como en este caso la maltosa. Y también hay otras proteínas que tienen una función estructural. Forman, por ejemplo, el esqueleto de la célula, que le ayuda a mantener su forma y, junto con su forma, también a desplazarse, por ejemplo, a moverse, a permitir distintos cambios estructurales y a transportar cosas dentro de ella. Y, como podemos ir viendo, también trabajan en equipo entre sí para mantener esta célula funcionando. ¿Y cómo la célula sabe qué tiene que hacer y en qué momento? También, ¿cuáles son las instrucciones? ¿Dónde están? Porque si son tantas proteínas distintas, ¿desde dónde saco esta información? ¿De dónde la lee? Y esa información está en el ADN. El ADN, que es esta molécula tan bonita que siempre muestran, que aquí está en azul, se compone de una doble hebra, es decir, que hay una hebra aquí y hay otra hebra acá que tienen la misma secuencia, por ejemplo, esta tiene una secuencia y esta tiene una secuencia copiada pero antisentido. Es decir, por ejemplo, si aquí hay una base nitrogenada que se llama adenina, aquí hay una timina con la que se acoplan y ahí pueden formar un enlace y se genera estos puentecitos que se ven ahí en esta figura tan bonita. Y este DNA actúa como el plano. Podría ser que es como, podríamos hacer el símil de que es como el plano de una casa, de la casa completa. Pero no solamente de la casa completa como su estructura, sino que de los trabajadores que también van a trabajar ahí. Entonces el ADN tiene la información tanto para dónde poner las sillas, cuándo poner las sillas, así como la persona que va a hacer las sillas, la persona que va a hacer los muebles, la persona que va a hacer también las otras cosas. Entonces el DNA tiene toda esta información, todo este plano gigantesco. Y ustedes podrían pensar así como, oye, pero tanta información, ¿no es como complicado manejarla? Y la verdad es que sí. Por eso también hemos evolucionado y tenemos otra molécula que se llama el RNA, que es como copiar una instrucción chiquitita de algo que se necesita, por ejemplo, como la instrucción de un mueble, dentro de todo el plano de la casa, que está por ahí, que ponemos ahí el DNA con esta estrellita. También tenemos el RNA, que es como esta instrucción pequeñita que se copió para poder hacer una proteína más específica como un mueble, ya que no vamos a necesitar construir un muro cuando estamos preocupados de hacer muebles, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, nuestro sistema molecular en nuestra célula tiene este DNA que es este plano, lee una pequeña partecita y lo traduce o lo transcribe a RNA y este RNA se lo pasa a un trabajador, a una proteína, que va a construir lo que sea que vengan estas instrucciones. Y eso se conoce como el dogma central de la biología molecular, que de hecho podemos verlo aquí en la parte izquierda de la pantalla, que aparece esto que dice el DNA, que se replica, es decir, el DNA se puede copiar a sí mismo, después por la transcripción uno saca un pequeño pedacito de información en RNA o ARN
Y ese RNA va a ser después leído por la proteína para poder hacer, o sea, va a ser leído para poder construir una proteína. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los virus tienen la capacidad de ocupar este sistema a su favor. Y ellos le entregan estas instrucciones como material genético, que puede ser DNA o RNA, como podemos ir viendo ahí, a la célula, a las proteínas, y las proteínas dicen así como, bueno, esto se ve como una instrucción de RNA, parece que sí, entonces lo voy a construir. Y el virus viene y solamente le dice así como, oye, ¿sabes qué? Tú construye esto. Entonces la proteína empieza a construir este virus, entonces este virus se replica y rompe la célula, escapando para todo el resto y así va infectando. Y estos virus resulta que son bastante específicos. La verdad es que tienen unas proteínas de membrana. Uy, a ver cómo que se golpeó. Bueno, no sé qué pasó, pero bueno, en fin. Se necesita, primero que nada, acoplar a la célula huésped, porque si está flotando por ahí no se puede multiplicar por sí mismo. El virus, la verdad es que no se considera que esté vivo, porque siempre necesita de un parasitar a un elemento vivo o a un organismo o a una célula para poder replicarse. Recién ahí se empieza como a multiplicar. Entonces resulta que viene este virus, se encuentra con una célula huésped que tiene justo unos ganchitos, que tiene justo unas proteínas específicas a las que ella se puede pegar y empieza a insertar su material genético. Una vez que inserta su material genético, como decíamos, empieza a engañar a nuestra célula y hace que las instrucciones, que en vez de tomar las instrucciones de la célula proteína, toma las instrucciones del virus y multiplica por muchas veces este virus, lo cual provoca que esto se rompa y así es como se va multiplicando. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Este virus se puede reproducir sin control? La verdad es que cuando uno está sin un sistema inmune activo, sí, y es una situación bastante devastadora. Pero cuando uno tiene un sistema inmune, este primero se alerta. Y de hecho tenemos dos tipos de inmunidad, una que es adaptativa y una que es innata. La primera que actúa es la innata, y que es como que primero empieza a ver que las células, hay como pedacitos de células dando vueltas por ahí, que es como cuando uno ve el humo de un incendio. Entonces estas células dicen así como, oye, parece que algo está pasando aquí. No estamos como en lo normal, vemos como que hay humo y todo eso. Entonces vamos a ir a revisar lo que hay ahí. Entonces, en este primer encuentro, por ejemplo, con un patógeno, actúan los macrófagos, actúan los neutrófilos, y lo primero que hacen es producir una inflamación. Cuando se dan cuenta de que hay pedacitos de virus o pedazos de células por ahí dando vuelta, hacen una reacción que es completamente inespecífica. Es decir, no están adaptados a responder de una forma específica a este virus, sino que es como que responde de la misma forma a todos los virus y a todas las bacterias. ¿Y qué es producir esta inflamación? Lo que busca la inflamación primero es detener todo lo que está ocurriendo ahí y para eso genera una reacción vascular. ¿A qué me refiero con una reacción vascular? Las venas que van transportando agua, nutrientes y la sangre, de repente cuando se empieza a hacer la inflamación, permiten que se vuelva más permeable. Entonces empiezan a soltar agua alrededor y eso genera un edema. Como hay un mayor edema, la sangre ya no puede pasar tan rápido. Entonces, si hubiera habido un virus por ahí que estaba dando vuelta, queda detenido en este flujo, porque ya no está. En lugar de pasar así rapidito como pasa toda la sangre aquí por las venas y por la arteria, ahora como ya es más lento, se empieza a quedar ahí detenido. Entonces, eso es lo primero. Se genera el edema. También como se reduce un poco el paso de la sangre o se hace más lento, se empieza a generar mayor temperatura, porque la temperatura de la sangre es alrededor de 1 grado más alta que la temperatura que tenemos en el cuerpo, entonces empieza como a fiebrar. También como estos vasos se vuelven más permeables y se empiezan a dilatar, empieza a haber una ruborización, se empieza a poner rojo el tejido. Y eso tiene que ver porque esta sangre que antes fluía muy rápido, ahora se empieza a fluir más lento, entonces podemos ver ese color rojo de la sangre. Después de eso también viene el dolor, y esto puede ser porque hay cambios en el pH producto de la destrucción celular que está habiendo por este patógeno, o puede ser también que haya neuropéptidos que inducen el dolor. Por ejemplo, la serotonina, que nos induce la felicidad en algunos casos, en otros tejidos induce dolor. Entonces, esto tiene una función muy, muy útil porque, por ejemplo, si yo vengo, me pego y me rompo el brazo, se inflama, yo no lo voy a poder tocar porque me va a doler tocarlo. Entonces lo voy a cuidar para que se pueda reparar el tejido. Lo mismo pasa con una infección. Si yo vengo y estoy moviendo las bacterias o los virus para todas partes, más voy a poder distribuirlo. En cambio, si yo me duele cuando yo me toco, claro, no me voy a tocar más porque me va a doler. Entonces tiene esta función muy útil que es evitar que uno se toque para que empiece a haber esta respuesta. Entonces podemos ver que aquí los macrófagos son de los primeros que actúan y que ahí podemos ver, por ejemplo, que hay
como una fagocitosis, en donde viene, está el virus por ahí dando vuelta, y llega este macrófago y engulle a un virus. Entonces este virus viene, lo deshace y los desperdicios los tira para afuera. Pero no tan así, porque primero los lleva a presentar. ¿Y a quién? A las células de la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque estos macrófagos y estos neutrófilos son en realidad como estos samuráis que no están tan preparados. Son como unos guardias, pueden servir, actúan de una cierta forma, pero si se encuentran con un ejército de virus, no van a ser capaces de actuar ni dar el ancho como para poder responder. ¿No es así? De hecho, ahí podemos ver que tienen sus katanas y todo eso, pero imagínense que vienen atacados por 2 millones de virus y son 4 que alcanzamos a ver ahí en la foto. Entonces, esto va pasando con este tipo de replicaciones porque, claro, el virus se sigue multiplicando, este proceso no se ha detenido. El virus sigue entregándole sus instrucciones a las células que infectó, las células que han sido infectadas siguen traduciendo y produciendo las proteínas del virus y haciendo más virus y este virus sigue rompiendo las cosas. Entonces se sigue generando más inflamación y eso hay que irlo deteniendo. Y ahí es cuando empieza a actuar recién la otra inmunidad que tiene que ver con la inmunidad adquirida o adaptativa. Y en esta inmunidad adaptativa vamos viendo que, por ejemplo, están los samuráis aquí y que estos sí son un ejército, sí están mucho más preparados, o sea, están formados, tienen armaduras puestas, tienen sus armas, están mucho más listos y capacitados para hacer y ejercer su función defensiva. Y parte de lo que se produce en esta inmunidad adaptativa también son los anticuerpos, que son producidos por los linfocitos B de Bernardo, que podemos ver aquí abajito, y por otra parte tenemos como los generales, que son los linfocitos T de Teodoro. Entonces, Bernardos, que son estos los que producen los anticuerpos, van a ir a neutralizar ciertas cosas. Porque estos anticuerpos se pueden unir a alguna parte específica del virus que van a ir detectando. Pero toman tiempo formarlo. ¿Por qué? Porque el antígeno, que es esta partecita del virus que van a ser reconocida, tiene que ser tomada desde el lugar donde está este macrófago que se encontró con este virus, que puede ser algo completamente desconocido, y tiene que ser llevado hasta el lugar donde están los linfocitos. Entonces toma un tiempo, por eso pongo este mensajero, que es como esta célula presentadora de antígenos que viene y se va moviendo por todo el cuerpo humano y realmente por todos los ganglios linfáticos que pueden haber, que son donde se concentran nuestras células inmunes, y se va moviendo por todo el cuerpo hasta que logra encontrar un linfocito B o un linfocito T, Teodoro o Bernardo, que van a poder ser activados por esto. ¿Por qué? Porque estos linfocitos ya tienen un receptor, tienen una proteína como un ganchito, que es capaz de recibirlo. Y es muy específico. Esta interacción es tan específica que no puede ser reconocida en ningún otro tipo de proteína más. Entonces, este es como el aviso para que este linfocito ve que está ahí de vacaciones, por así decirlo, en el ganglio linfático. De repente le dicen así como, oye, ¿sabes qué? Necesitamos tu ayuda y la necesitamos rápido, porque estamos con un virus, estamos con un problema aquí y tenemos que actuar de la forma más coordinada y más rápida posible. Ahora, esto más rápido, este linfocito necesita pasar por algunas etapas de evolución. Y esas etapas de evolución son que se encuentra primero con el antígeno de la bacteria, o con la bacteria o con el virus, por ejemplo, y ahí se empiezan a activar. Entonces llega un linfocito T, CD4, que le dice así como, oye, ¿sabes que tú tienes que evolucionar a otra? Tienes que cambiar, tienes que convertirte y madurar en otra cosa que te permita hacer las cosas. Entonces, pasa aquí que resulta que esta célula, este linfocito B, se convierte en un plasmocito. Y este plasmocito, por ejemplo, es el que es capaz de lanzar muchos anticuerpos para todas partes. Este es como el que va a ir a la pelea de verdad y que va a tirar todos estos anticuerpos que lo que hacen es poder neutralizar al virus y poder permitir hacer que todas las demás células reaccionen de forma mucho más específica. Pero hay algunas células las que le dicen así como, no, tú no vas a ir a pelear con nosotros, tú te vas a quedar a contar nuestra historia. Y ese es el linfocito B de memoria, que va a ser el que va a guardar esto que alcanzó y que supieron que reconoció a este virus o a esta bacteria, lo van a guardar y va a quedar así como, ya sabes que tú fuiste útil, sabemos que tú vas a reaccionar si es que nos encontramos de nuevo con este mismo enemigo. Vas a reconocer su armadura, vas a reconocer sus sombreros, qué sé yo, todas estas partes del virus, y tú vas a ser el encargado de que si aparece de nuevo esto, vas a inducir la respuesta inmune que vamos a llevar nosotros a cabo para que tú puedas estar más preparado y reaccionar mucho más rápido a la emergencia. Entonces llegan estos anticuerpos, son liberados por estos plasmocitos y, como pueden ir viendo ahí en esa figura, estos se van enganchando al virus. Y una vez que está enganchado, este virus ya no puede actuar, no se puede pegar a las células para poder entrar y así poder replicarse, sino que queda como enganchado, tiene todas estas cosas que están ahí colgándole, entonces ya no puede actuar
y por tanto queda neutralizado. Y entonces ahí pueden venir los macrófagos u otras células inmunes a comérselo. Y ahora en una forma mucho más dirigida, porque si antes tenían que ir pescando los macrófagos, todo esto en específico, así como que estaban buscando en el humo las cosas, que tenían que encontrar así de repente un pedazo de célula por acá, un pedazo de célula por allá, un pedazo de bacteria, un pedazo de virus. Ahora con el anticuerpo enganchado en esta partícula, ya no tienen que pasar por todo ese proceso, sino que van directamente y se lo comen. Y ya no tienen que inducir tanta inflamación, sino que pueden quedarse en una respuesta mucho más controlada. Entonces, ¿qué pasa con las vacunas? Las vacunas engañan al sistema inmune haciéndole pensar que está presente este bicho, este virus o este patógeno, esta bacteria, llevándole un pedacito de esto. Entonces inducen el mismo proceso, es decir, hacen que el mensajero, que es el que capta esta cosa, pueda llevar la información a este linfocito B para que evolucione y produzca los anticuerpos, pero no se está desarrollando la enfermedad completa por el otro lado. En lugar de estar quemándose la casa completa mientras estamos, tenemos aquí un foquito muy pequeño que está muy controlado porque aquí además le vamos a poner este bombero. De hecho, aquí lo que estamos haciendo con la vacuna es entregar este antígeno, que es como enseñarle, oye, ¿sabes qué, bombero? Aquí este es fuego, y con el fuego te puedes quemar. Es como también decirle al guerrero, oye, ¿sabes qué? Como que si ves este tipo de signos, tú tienes que poner ojo porque realmente es algo peligroso. Entonces con eso el bombero, cuando ya ve el humo mucho más rápido o cuando ya se presenta porque ya lo conoce, es decir, ah, mira, sabes que yo ya vi, ya sé que esto es fuego, ya puedo reaccionar al tiro y de la mejor forma, o sea, puedo ir a apagar el fuego. O si soy el soldado, oye, sabes que ya reconocí que esos son mis enemigos, entonces voy y actúo. En lugar de que estén actuando así frente a los millones que habían aparecido al principio, ahora actúa frente a los 2 o 3 que se habían logrado asentar primero, y entonces en lugar de que se queme la casa, se quema una maletita nomás, porque ya logran orquestar toda la respuesta frente a eso. Entonces aquí lo que pasa con la vacuna es que lleva estos pedazos del virus, o en este caso nuevo de estas nuevas vacunas, llevan el material genético que puede producir algunas proteínas del virus, no el virus completo. Entonces llegan, le presentan esto a la célula presentadora de antígeno, que hace todo su recorrido por todo el cuerpo hasta encontrar el linfocito, que actúa frente a ellos o que puede responder, que lo reconoce, y le dice, mira, ¿sabes qué? Aquí está. Y cuando ya se lo entrega, empieza a multiplicarse el linfocito, empieza a producir los anticuerpos, y ahí queda. Queda el de memoria que viene ahí, es el que queda guardado. Sin embargo, a veces el cuerpo puede decir, bueno, sabes que quizás esto fue un encuentro de una sola vez, quizás no vuelva a pasar nunca más. Entonces, si no nos encontramos nunca más, mejor tú te apagas y te mueres. Le dice el linfocito de memoria. Pero cuando uno viene y le pone una segunda inyección, que uno se encuentra una segunda vez con el patógeno o una segunda vez con la vacuna, es como que le entrega de nuevo el mismo mensaje, pero ahora ya está preparado y ya lo sabe, porque está presente el linfocito B de memoria, entonces reacciona mucho más rápido y el cuerpo dice así como, ¿sabes qué? Como nos encontramos de nuevo con esto, realmente es importante, entonces te vamos a guardar por mucho más tiempo. Ya no va a ser esta vez como ocasional, sino que te vamos a guardar quizás de por vida. Para que siempre que aparezca este antígeno, esta partecita de este virus o de esta bacteria, tú puedas actuar en forma inmediata y te puedas reproducir para así orquestar una respuesta muy, muy adecuada. Entonces las vacunas lo que hacen es preparar a nuestro sistema inmune, un poco lo engañan presentándole una parte de este patógeno para que pueda reconocerle y así actuar. Y nos ayudan a actuar de una forma mucho más rápida, en la cual, si bien puede haber como una parte de la infección en donde llegue el virus o la bacteria y se ausente ahí, la respuesta va a ser mucho más rápida. En lugar de demorarse 14 a 20 días en recién producir los anticuerpos, los va a producir a los 3 días. Entonces, tener una respuesta con un avance de la enfermedad de 3 días es mucho más rápido responder a eso y mucho menos el daño que se provoca que responder a la semana o al mes, en donde ya incluso puede salir de control la infección o puede salir de control el daño, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, con el tema del coronavirus, con toda esta sintomatología en donde hay presentación del edema, hay pérdida del olfato, en donde el sistema inmune está recién empezando a responder y que no puede, y entonces ahí la infección está ganándole al sistema inmune hasta que el sistema inmune logra activar todo este otro sistema en una infección natural, digamos, o una infección sin una previa vacunación, en donde no es capaz de actuar con todas estas herramientas que ya tiene. Por ejemplo, vacunas anteriores como la tuberculosis, si uno se encuentra con la tuberculosis, uno va a hacer una pequeña reacción, pero uno va a tener un sistema inmune preparado para ella. O contra la rubiola, la polio, por ejemplo. Entonces todas estas vacunas nos van preparando por si nos encontráramos con este patógeno y así responder mucho más rápido y de una forma mucho más efectiva frente a esto. Y así que no haya el daño masivo al cuerpo que puede haber con una infección descontrolada.
Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo detecto el virus? ¿Cómo podemos saber que está presente aquí? Ya que podemos ir viendo que efectivamente está o puede no estar, pero ¿cómo podemos saberlo? Y tenemos o utilizamos en realidad dos tipos de metodología de tipo molecular, que son por un lado el PCR, que se basa en el material genético, en estas instrucciones que tiene el virus de DNA o de RNA, y están los métodos inmunológicos, que podemos hacerlo en forma indirecta, detectando los propios anticuerpos que hemos ido desarrollando contra el patógeno, o en forma más bien directa, detectando el antígeno o la proteína específica del virus. Aquí me voy a enfocar más bien en la parte del método genético, que es el PCR, que es uno de los que está hablándose más hoy en día y que la gente a veces no sabe cómo funciona. Entonces, el PCR se basa en observar la información genética del virus, que es esta instrucción que tiene como este plano para todas las proteínas que van a ser las que van a construir el virus y que le van a permitir moverse. Las secuencias genéticas son muy específicas, tanto así que, por ejemplo, a ver, partamos en realidad un poquito más atrás. El plano de la célula, que es el DNA, la verdad es que más que ser un plano cuadrado que uno puede ir mirando, en realidad es una hebra, es una fibra. Y esa fibra tiene un cierto código, que se compone de 4 letras, que son las bases nitrogenadas, que son adenina, timina, guanina y citosina. Estas 4 letras se pueden ir combinando en grupos de A3. Y estos grupos de A3 son los que van a ser leídos para poder hacer una proteína. Entonces, por ejemplo, así como uno puede tener muchas letras que componen una carta, el poder leer esa secuencia de carta o esa secuencia de letras me va a dar información de las palabras que hay ahí. Entonces, todas esas palabras que yo puedo ir leyendo me van a ir dando significado. Y entonces, por ejemplo, cada palabra es distinta, incluso cada verso es distinto. Sería muy raro encontrar, a no ser que fuera una copia o un plagio, un libro o un texto que fuera muy parecido en cuanto, por ejemplo, al uso de Juanito se levantó y fue al baño, por ejemplo. Encontrar eso muy repetido en muchas partes sería bastante difícil. Incluso más, si es un nombre un poco más complejo, sería todavía más complicado, ¿no es así? Entonces, con esto pasa lo mismo. Estos tripletes o estos grupitos de tres son muy específicos también. Entonces, ya, por ejemplo, una secuencia de 15 pares de base, o sea, de 15 letritas dentro de esto, son muy, muy específicas y no reaccionan mucho con otras, o no se acoplan mucho a las secuencias de cosas que no tienen nada que ver o que no son la misma secuencia. Entonces, el PCR se vale de esto para generar lo que se conoce como partidores. Y estos partidores se van a ir a enganchar, como lo que hacen los puzzles, por ejemplo. Las piezas de estos puzzles van a ir a enganchar porque se leen distinto, van a ir a engancharse en forma específica con esto y a partir de eso van a hacer una reacción que va a ir produciendo más DNA. Eso es básicamente el PCR. El detalle es que uno va haciendo distintos ciclos. Entonces, uno tiene una secuencia de unos 40 ciclos, por ejemplo, entonces uno va repitiendo esta reacción 40 veces. Entonces llegan los primers, llegan estos pedacitos chiquititos, se ponen en la secuencia y copian. Por otro lado, en la otra hebra llega esta otra secuencia que yo conozco que es específica y copian para allá. Entonces estas nuevas hebras que se generaron se pegan. Y entonces al pegarse, yo después paso al siguiente ciclo, se despegan, el mismo partidorcito se pone aquí, transcribe para acá, el otro viene para acá, se pone, replica y ahí ya tenemos 4, porque estaban las dos anteriores más estas dos nuevas que generé. Y así empiezan a multiplicarse al doble por cada ciclo. Entonces, cuando vamos a medir, como esta cosa es muy específica, si esto no es, por ejemplo, secuencia de virus, no va a encajar, no se va a pegar y no se va a producir, por lo tanto, lo que le agreguemos va a ser lo original y no se va a multiplicar. En cambio, si este primer se engancha y encuentra la secuencia del virus, va a poder multiplicarse muchas veces y al ciclo 40 vamos a tener muchas copias de esto. Entonces, con esto vamos a poder revisar de distintas formas. Por ejemplo, una es poder ver por qué emiten alguna fluorescencia, por qué brillan en algunas reacciones químicas que se utilizan, o porque uno puede detectarlos quizás después en un gel. Uno viene, pone ahí las distintas muestras, y uno las pone y uno va a ver una bandita. El caso es que vamos a poder detectar y vamos a poder observar de forma visual que esto ha aparecido. Es decir, que el material genético del virus estaba presente y ahora lo podemos detectar. Ahora, por ejemplo, tener un falso positivo sería muy raro, porque si la secuencia es muy específica, no va a tener cómo pegarse a algo que no es virus, por ejemplo, entonces no tiene cómo generar la multiplicación de todas estas cosas. Por tanto, no hay mayor reacción y por tanto no hay un falso positivo. ¿Pudiera haber un falso negativo? Sí, porque a veces pueden fallar algunos de los químicos
que estén ahí en la reacción, pero uno también tiene una salvaguarda que uno usa que se llama el control positivo. El control positivo es una reacción que uno sabe que están siempre en las mejores condiciones y que por lo tanto siempre va a dar un resultado positivo, y si esa muestra fallara, uno sabe que algo está pasando con el kit que uno ocupó o con las herramientas que uno ocupó, y por tanto hay que repetir ese experimento o hay que repetir esa muestra y esa detección. Y entonces el PCR lo que va a ver es que hayan pedacitos del DNA o del RNA, del material genético, de este virus para poder multiplicarlo y así poder detectarlo. Versus los otros métodos que quizás van a ir a detectar, por ejemplo, los propios anticuerpos. Ahora, esto sería un poco la finalización de la presentación, pero no quería dejar pasar el hecho de comunicarles que, por ejemplo, el test rápido tiene que ver con una reacción de los propios anticuerpos. Es decir, yo ya fui infectado por el virus, ya tuve esta infección, entonces mi propio cuerpo empezó a reaccionar frente al virus, y estos anticuerpos que yo produje, que fueron los que mostré anteriormente en esto de los linfocitos B, son los mismos que yo voy a detectar después. Y como podrán darse cuenta, en realidad la forma de detección es mucho más lenta, porque para poder detectar un anticuerpo que voy a producir yo, tiene que haber pasado todo ese periodo de tiempo de alrededor de 2 a 3 semanas para poder recién verlo en un test. A diferencia, por ejemplo, del PCR que detecta el DNA del virus. Ahora, por ejemplo, eh, los métodos inmunológicos que detectan el antígeno del virus, que es ver una parte específica de este virus, esos sí son más rápidos y pueden ser tan rápidos quizás como el mismo PCR. Ahora, la ventaja del PCR es que uno con una muestra muy pequeñita, es decir, pueden haber muy pocas partículas del virus, y uno puede, al amplificarla, uno puede detectarla de todas formas. Versus que, por ejemplo, la forma inmunológica, a veces uno puede ver si es que hay antígeno del virus, pero como uno no puede, no es capaz o no es tan capaz de ampliar esa señal, uno puede perderla. Entonces dar, por ejemplo, un falso negativo en el caso inmunológico. Entonces, eso es un poco de las explicaciones. Voy a ir revisando ahora si es que hay algunas preguntas dentro de Facebook y también dentro del Zoom. A ver qué me van comentando. La verdad es que, a ver, comentarios. No tengo comentarios, no tengo preguntas aquí en Facebook que pueda ver. Aquí en Zoom me parece que tampoco hay preguntas. Así que bueno, esa es la explicación con respecto a nuestro sistema inmune, el PCR, cómo funcionan los virus y cómo van funcionando las distintas células que tenemos. También cómo van funcionando nuestros distintos anticuerpos. Y espero que les haya sido muy, muy útil. Si tienen cualquier tipo de duda, pueden hacérmela llegar a través de comentarios o a través de un mensaje directo. Y voy a estar muy dispuesto y atento para responderles, ya que creo que la información es algo que nos ayuda a todos. Y este momento es muy importante estar bien informados sobre todas las cosas. Espero que estén muy bien y que tengan una excelente noche. Hasta luego.